tardes a las y los que quedáis todavía. Vamos a seguir con quizá con la parte más teórica y más general de la discusión de esta tarde. El seminario trataba sobre esclavitud moderna y transnacional y derechos humanos, y queríamos que esta segunda mesa fuera el marco teórico que englobe la cuestión y los casos que hemos visto anteriormente. Así que para ello tenemos aquí a Gabriel y a Andrés, que como los conocéis no necesitan mayor presentación, son profesores de Derecho y de Sociología, además de amigos y compañeros de muchas batallas, entre otras el grupo Ruptura, que es el que nos ha traído hoy aquí. Así que sin más, Gaby, todo tuyo. Muy bien, bueno, buena vesprada. Yo voy a ser relativamente breve y sobre todo voy a intentar irme un poco por las nubes para que luego, si quieren, podamos concretar un poco más. Ahora quiero hacer antes una consideración casi personal. Ahora que estoy por otros motivos tratando y escribiendo sobre el tema del concepto de memoria, es curioso, ¿no? Como hemos hablado aquí de la cantidad de millones de personas que actualmente están bajo condiciones de esclavitud moderna, y como incluso se ha apuntado, me parece que al principio fue Paco el que lo apuntó, que el caso de España y Portugal, Inglaterra, fueron las mayores potencias esclavistas del mundo a lo largo de la historia, y cómo eso se ha olvidado, pero no solamente se ha olvidado como memoria histórica por parte de la población actual, esos crímenes cometidos a lo largo del tiempo por nuestros estados, sino también la propia condición de esclavitud o de semiesclavitud en la que han estado muchos de nuestros antepasados. Yo vengo de una tierra, Extremadura, donde en las grandes fincas, en los grandes caseríos, se daban condiciones semejantes a las que ha estado explicando Adoración de Ecuador, ¿no? De esa servidumbre de la gleba, donde sin más muchas familias nacían, vivían y morían y no podían salirse prácticamente del sitio donde lo hacían, de esa finca donde estaba el capataz, donde estaba el dueño, y donde se les sometía a esas condiciones de semiesclavitud, y de eso no hace tanto. O sea, las películas como la de Los Santos Inocentes, que creo que conocen, ¿no? La novela de Miguel Delibes, eso es la España de los años 50-60, no hace falta retrotraernos al siglo XVII o al siglo XVIII. Bien, eso por un lado. Por otro, también, tirando de ahí del hilo de la memoria, quisiera comentar algo de más bien una metáfora histórica, la que percibí en Brighton, en el oeste de Inglaterra. Brighton no es Bath. Bath es una población del oeste de Inglaterra que se puso de moda a finales del siglo XVII, luego durante todo el siglo XVIII y el XIX, porque allá iban la burguesía británica y parte de la burguesía europea a sus famosos baños de origen romano. Curiosamente, en Bath, en los grandes palacios que están allí construidos y que la verdad son muy interesantes, incluso desde el punto de vista arquitectónico, curiosamente las puertas son el doble de grandes de las puertas normales de cualquier edificio. ¿Por qué? Porque los señores, la aristocracia y la alta burguesía de la Europa del XVIII y del XIX entraba en sus palacios llevada por esclavos, y los llevaban en sillas de mano, como los antiguos romanos. Entonces, todas las puertas son el doble de grande de lo normal, porque esa alta burguesía entraba con sillas que los llevaban los esclavos. Curiosamente, la lista de los que entraban por esos palacios es muy amplia, y tenemos nombres como John Locke, como Benjamin Constant, o sea, grandes de los... Newton, por ejemplo, ¿no? Me asombró mucho que Newton también estaba en esa lista. Grandes pensadores y los que han construido algunas de las categorías que hoy vertebran nuestro pensamiento, y en teoría que vertebran también las ideas de la democracia y las ideas del constitucionalismo, fueron llevados por esclavos, y sus pensamientos iban volando encima de sillas portadas por personas que estaban sometidas en la poca libertad que tenían, ¿no? Y de esa metáfora quiero luego regresar cuando hable de la crisis total que se está produciendo en el ámbito y en el paradigma de la democracia constitucional. Me refiero a la democracia constitucional como la unión, al menos teórica, de dos grandes tradiciones, de la tradición liberal y de la tradición democrática. En la tradición liberal, de ahí viene el adjetivo de constitucional, el constitucionalismo ha tendido a racionalizar el poder político, racionalizarlo y someterlo a reglas jurídicas previas, principalmente con tres objetivos: prohibir la arbitrariedad, garantizar ciertos derechos, y un tercero que a veces se nos olvida, que es la posibilidad al menos de perseguir y buscar el bien común en comunidad, que la comunidad política pueda, desde su esfera de competencia, perseguir el bien común.
Ese paradigma, el paradigma del constitucionalismo, hoy está en crisis debido a la visión neoliberal del Estado y a la visión neoliberal del derecho, que es la que impera y es en la que se ha insertado la lex mercatoria, en la que se ha insertado parte de los problemas jurídicos y de los problemas de servidumbre moderna que hemos estado analizando esta tarde. ¿En qué sentido? Bien, la visión neoliberal del Estado, que sobre todo ha triunfado en Europa y en Occidente a partir de los años 70, ya saben, el triunfo de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, que coincidió en el tiempo. Esta visión neoliberal del Estado de David Harvey la divide en dos grandes ramas o en dos grandes concepciones. La primera concepción sería la concepción teorética, puramente teórica, en la que, si vamos a los autores neoliberales como Hayek, Milton Friedman, James Buchanan, parece primar la desregulación absoluta y un cierto anarcocapitalismo. Pero luego la visión práctica, la visión de la praxis del pensamiento neoliberal es todo lo contrario. Lo que se busca es la sustitución de los marcos jurídicos actuales, la re-regulación para que sean funcionales a los intereses del libre mercado y del capitalismo. En esa segunda visión, apoyada por los objetivos a largo plazo de la primera, de la visión teórica, en esa segunda visión, como digo, se ha introducido el que quizás creo que es el elemento más característico determinante de la concepción neoliberal del Estado, que es la hipertrofia del derecho internacional y sus pretensiones de constitucionalidad. ¿A qué me refiero con ello? Hoy, el derecho internacional, ya sea el derecho internacional que se aplica en las organizaciones supranacionales como la Unión Europea o el de los tratados de libre comercio, incluidos los tratados de nueva generación, contiene efectos constitucionales, aunque no sea de naturaleza constitucional. No está elegido democráticamente, no hay una base de legitimidad política ni un demos que les dé cobertura, pero provocan efectos constitucionales porque crean centros de normatividad propia, crean centros de decisión y sobre todo afectan a los derechos fundamentales, afectan a los derechos humanos. Esa hipertrofia del derecho internacional se defiende por parte del pensamiento neoliberal porque así se sortea, así se evade el constitucionalismo clásico, cuando ya ni siquiera les ha servido o les sirve el marco jurídico del constitucionalismo, de esa idea liberal de la Constitución. Se refugian en el ámbito del derecho internacional, que curiosamente había nacido para funciones y objetivos diferentes. El derecho internacional, los tratados internacionales tienen un pequeño auge en su batismo de fuego de respecto a la consideración moderna del derecho internacional en el siglo XIX, donde prima la visión estatista. Son convenios y tratados entre estados que lo que buscan es la cooperación para determinados ámbitos muy concretos. Imaginaros, por ejemplo, el tratado internacional que se firmó para la regulación del ring en Alemania o para la regulación primera y seminal de las telecomunicaciones, pero luego, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, estos tratados internacionales han querido venir adquiriendo efectos constitucionales, tender a ser permanentes y sobre todo a refugiarse en organizaciones internacionales de diferentes naturalezas, donde las esferas de decisión democráticas que sí se dan todavía o de manera débil, pero todavía al menos se dan en los estados-nación, en los estados nacionales, no puedan darse. Es decir, crear esferas de elevación a la indisponibilidad, donde si el constitucionalismo en un primer momento es la elevación a la indisponibilidad a esferas donde no puede decirse democráticamente determinados derechos y determinados ámbitos, lo que hace el derecho internacional neoliberal, lo que hace la concepción neoliberal del derecho internacional es tomar esa idea del constitucionalismo, de crear esferas donde lo democrático no puede entrar, pero esta vez son esferas desde el derecho internacional y además son esferas que única y exclusivamente sirven para el mantenimiento del statu quo económico y para ser funcionales a los mercados. ¿Y cómo se ha realizado esto? Esto es que a partir de un día o de un año los estados han decidido cambiar su concepción del derecho internacional y dotarle de estas características. No, bueno, esto se ha hecho sobre todo gracias o en paralelo y amparándose en la globalización. Y aquí sí que me gustaría ampliar la concepción y el concepto de globalización tirando de las tres grandes teorías que, según Danny Nichols, en un libro muy bueno que yo siempre recomiendo, que se llama The Constitutional Protection of the Capitalism, ese libro es fundamental. Danny Nichols dice que hay tres grandes teorías sobre la globalización. La primera, que sería la hiperglobalista, según la denomina él, que es aquella defendida por los neoliberales teóricos más acérrimos y que nos viene a decir que la globalización es un fenómeno natural imparable y que se deriva de la propia
desarrollo, del propio desarrollo social y del desarrollo de la historia, casi como una visión hegeliana donde la globalización es un paso más de la historia en mayúscula y es necesario, ¿no? Ni siquiera tiene capacidad de poder modificarse la globalización porque no es contingente, ya digo, es aristotélicamente necesaria. La otra visión es la escéptica, en donde quizás se sitúan posiciones a veces más transformadoras de izquierda, que rechaza por completo la naturalidad o la naturaleza o el carácter natural de la globalización y creen o defienden que es meramente una ideología que sirve como parapeto para poder justificar la violación de derechos fundamentales o para poder justificar esa hipertrofia del derecho internacional. Ahí a la globalización algunos autores le llaman globalismo, ¿no? Dándole esa terminación final de ismo como si fuera única y exclusivamente una ideología. Y la tercera teoría de la globalización, que es la que adopta el propio Danny Niccol y que me parece la más acertada, es la visión o la concepción transformadora. Lo que viene a decir Niccol con esta visión, con la transformadora, es que la globalización es un proceso contingente, no es un proceso necesario, porque en la historia prácticamente no hay nada que sea necesario y automático, depende de la voluntad humana y depende de la voluntad de los estados y de los sujetos internacionales que participan en los procesos de globalización, pero al mismo tiempo contiene elementos que han sido buenos y que son positivos para, en general, los propios estados, las sociedades y los pueblos. Él se refiere, por ejemplo, a que la globalización también ha sido una globalización del derecho internacional humanitario, de las conexiones culturales entre diferentes naciones, entre diferentes pueblos, y también al hecho de que hoy podemos tener, pues no sé, una amistad en la India y mantenerla en el tiempo gracias a las nuevas comunicaciones. Esa tercera visión es curiosamente la que últimamente han adoptado también algunos teóricos neoliberales más contemporáneos, no los viejos como Hayek, sino los actuales. ¿Por qué? Porque esta tercera visión nos dice que, partiendo del carácter contingente de la globalización, se puede imponer un gobierno de la globalización, se puede establecer marcos jurídicos y marcos políticos de decisión que estén por encima de la globalización para poder domesticarla. Pero esto no le interesa a los neoliberales. A los neoliberales lo que les interesa es la primera formulación de la frase que acabo de determinar. ¿En qué sentido? En que puede existir un marco jurídico político por encima de la globalización o por encima de los procesos económicos globalizadores, no para domesticarlos, sino para regularlos. Y regularlos desde esa visión que hablaba antes del derecho internacional de manera funcional al libre mercado. Es decir, hoy los principales teóricos neoliberales de la globalización y del derecho, los que están adoptando, los que están aportando las visiones más actuales del derecho, del Estado y de la democracia, entre comillas, neoliberales, apuestan por la gobernanza de la globalización, no el gobierno, pero sí la gobernanza, que haya marcos jurídicos estables sobre o desde los cuales se pueda proyectar derecho y juridicidad a la globalización. Pero esa proyección jurídica sobre los procesos globalizadores se hace desde una perspectiva neoliberal, es decir, funcional a los intereses del libre mercado y sobre todo subordinada al objetivo último de garantizar esos intereses, pero no solamente de garantizarlos, sino de petrificarlos al máximo nivel posible. Y ahí es donde operan los tratados de libre comercio de nueva generación, los tratados como los TBI, los tratados bilaterales de inversión, las normas de la Organización Mundial del Comercio o, sobre todo, por lo menos nosotros que estamos y vivimos en la Unión Europea, el derecho que se crea y que se proyecta desde las organizaciones supranacionales. Y esta nueva visión neoliberal es completamente radical, es radicalmente contraria a la original, porque si vamos a Hayek o si vamos a Buchanan, vemos que estarían en contra de la proliferación jurídica que hay actualmente en el derecho internacional o en la Unión Europea, donde absolutamente todo está regulado. Claro, hay un exceso de regulación de cantidad de normas. ¿Cuántas páginas tenía o cuántos artículos tenía el TTIP? Páginas... No, en realidad, acuérdate, artículos poco, anexos mucho, eran 4.000 páginas, de las cuales solo las 500 primeras eran articulado y el resto era anexos. Hemos pasado de constituciones que se pueden llevar en el bolsillo, que era lo que antiguamente los liberales decían, que la garantía de la libertad era que alguien pudiera llevar la constitución en el bolsillo, a tratados que tienen efectos constitucionales en la medida en que son pseudo permanentes, provocan lesiones o pueden provocar y amparar lesiones a los derechos fundamentales y crean normatividad que tiene más de 4.000 páginas. O sea, ese aumento de la regulación, ese aumento cuantitativo de la regulación
es un aumento neoliberal, porque lo que prima es esa visión neoliberal del derecho, que el derecho solamente puede ser funcional y a los intereses del libre mercado, a los intereses del capitalismo en esta fase actual, y sobre todo que tiene una virtualidad que a veces algunos autores originarios del neoliberalismo no lo habían visto, y es que el derecho puede proteger esos intereses. Es decir, lo que se han dado cuenta es de que el marco jurídico, en un sentido lato, ya sea el marco estatal o el marco del derecho internacional, puede proteger y puede petrificar los intereses del gran capital, y por tanto lo que están haciendo es aprovechar los medios del derecho para llevar a cabo esa protección. Bien, eso en cuanto al elemento constitucional o jurídico. En cuanto al elemento democrático, el hecho de que el derecho sirva para elevar a la indisponibilidad, para elevar a esferas donde no puede haber decisión democrática determinados ámbitos normativos que regulan las relaciones de producción, que regulan los procesos económicos amparados en la globalización, es en sí mismo antidemocrático, porque está sustrayendo de manera ilegítima, mediante cauces que no estaban preparados para ello, como son los cauces del clásico derecho internacional, ámbitos enteros de discusión y ámbitos enteros de debate. Si consideramos que la democracia es al menos la alteración o la posibilidad de alteración de la norma a través de la alternancia de mayorías sociales en el poder, en un contexto de respeto del pluralismo político, eso hoy no se puede, porque la determinación y la concreción de la constitución económica de manera diaria por esa alteración o esa alternancia de las mayorías sociales en el poder no se da en nuestros marcos constitucionales, porque en su mayor parte la constitución económica viene determinada, viene ya concretada de forma periodística por esa hipertrofia del derecho internacional, ya sea en su vertiente supranacional o en su vertiente puramente clásica del derecho internacional. Por ejemplo, la Constitución española recoge en varios artículos la posibilidad de la planificación indicativa de la economía, la posibilidad de reservas del sector público para el sector público de determinados bienes esenciales o determinados recursos esenciales. Y eso hoy no puede darse, pero no puede darse porque se haya modificado la Constitución, sino porque a través de esa hipertrofia del derecho internacional en sus dos grandes vertientes, tanto el derecho de la Unión Europea como los nuevos tratados nos impiden, por ejemplo, que el Estado pueda reservar para el sector público determinados ámbitos. Por tanto, se han sorteado los medios tradicionales del constitucionalismo y se han sorteado y se ha evadido por completo las reglas mínimas del paradigma de la democracia. Y esto se ha hecho partiendo de la falsedad y de la contradicción. ¿Por qué? Porque no se ha hecho respetando el derecho ni se ha hecho respetando lo democrático. ¿En qué sentido? Hoy cuando decimos que la Unión Europea, y esto lo seguimos repitiendo en las clases, bueno, yo no, pero los profesores lo siguen repitiendo en las clases, la Unión Europea es una comunidad de derecho, como decía el Tribunal Constitucional alemán, es completamente mentira, porque la Unión Europea es la primera que está vulnerando sus derechos y que está vulnerando su marco jurídico, con firmas de tratados que saben que son de naturaleza mixta, pero que intentan al máximo evadir la exigencia de ratificación de los Estados, con la aprobación de tratados ajenos al marco de la Unión Europea, como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que vulneran el método comunitario, que van contra el método comunitario y que se establecen, se aprueban y tienen vida fuera del marco de la Unión, pero que le encomiendan funciones a las instituciones de la Unión. Hoy el elemento jurídico, el elemento puramente del Estado de Derecho, de la Comunidad de Derecho de la Unión Europea, está roto. Y lo mismo ha pasado con los Estados. ¿Cómo puede ser que a través del artículo 93, que es el que habilita a la que España firme tratados internacionales en los que se puedan ceder competencias soberanas, solamente en ese artículo, que es por mayoría absoluta, por ley orgánica, se pueda vaciar toda la Constitución económica española? En el fondo, lo que hay Cuando se activa, cuando no directamente lo sortean, ¿no? Claro. Ahí se ha quebrado no el derecho de la Unión, sino que se ha quebrado el propio derecho nacional español. Se ha quebrado nuestro sistema constitucional, ¿no? Como a través de mayoría absoluta, en verdad se ha hecho una mutación constitucional, una reforma constitucional encubierta que ha sustraído todo el potencial democrático, todo el potencial transformador de lo poco que teníamos de la Constitución económica actual. Por tanto, el paradigma de la democracia constitucional como unión de lo jurídico constitucional y de las pretensiones democráticas está quebrado. Está quebrado por la visión neoliberal del derecho y por la autorización torticera desde las propias reglas autorreferenciales del derecho de sus elementos conformantes. Ni siquiera desde la propia perspectiva jurídica, no ya política, ni siquiera desde la propia perspectiva jurídica,
la visión neoliberal se puede sostener, porque ni siquiera, ya digo, respetan su propio marco jurídico. La Unión Europea no deja de ser, en algunas de sus consecuciones, y sobre todo a partir del Acta Única Europea del año 86, un intento de crear un mercado único para sortear los derechos sociales y para crear esferas donde pueda darse un dumping permanente en materia de derechos, en materia de derechos sociales. Y eso, hoy, esa esfera ni siquiera le sirve a los neoliberales, ni siquiera la esfera que ellos mismos han ayudado en su construcción, ni siquiera ese marco jurídico que era y que sigue siendo funcional a los intereses del gran capital, les sirve, y necesitan vulnerar sus propias normas, necesitan vulnerar sus propios marcos jurídicos y crear otros monstruos que estén por encima en un proceso de evasión permanente del derecho. Ya está bastante lejos de la formación jurídica de algunos alumnos que están aquí, incluidos los míos, la teoría de la huida del derecho administrativo, la huida del derecho penal. Eso está ya siglos. Lo que estamos hablando ya de la huida de la democracia y la huida de la democracia constitucional. Estamos hablando de la huida de la Unión Europea de sí misma. La propia Unión huye de sí misma y crea artefactos y muestros jurídicos que no tienen base ninguna normativa, ni en los tratados, ni en el espíritu de los mismos, ¿no? Por tanto, con este cabreo, voy ya terminando. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo no la tengo ni la puedo tener porque no somos el demiurgo platónico, pero al menos sí pueden establecerse algunas vías, o por lo menos vislumbrarse algunas vías o cauces a través de los cuales podamos empezar a enderezar la situación, aunque yo soy bastante pesimista. ¿Cuáles son estas? Bueno, recuperar el ideal del constitucionalismo, de ese ideal antiguo de racionalización del poder político, y sumarle la racionalización del poder económico. Hay algunos autores, destacados autores dentro del derecho constitucional, que a pesar de cierto conservadurismo, pues están en ello, ¿no? Pensando en Ferrayol y Habermas, sus ideas de intentar que el derecho también intente racionalizar y controlar el poder económico. Yo soy bastante pesimista con ese intento, porque creo que no es muy difícil de llevarlo a cabo, pero por lo menos intentar recuperar esa idea tradicional del constitucionalismo, partiendo de las denuncias de las contradicciones que acabo de comentar, partiendo de la denuncia de que ni siquiera desde el propio relato neoliberal, ni siquiera desde su propia autorreferencialidad, se puede sostener lo que preconizan y lo que defienden. Y luego, por supuesto, recuperar, y aquí creo que sí hay más posibilidades, no tanto en el ámbito del derecho, sino en el ámbito de la democracia, recuperar el elemento político de transformación de la democracia, ¿no? Recuperar el ímpetu democrático y intentar, sirviéndosenos siempre como base el derecho, intentar recuperar esferas de soberanía, que no tiene por qué ser una soberanía estadocéntrica y centrada en el paradigma clásica del Estado y de una soberanía única e indivisible, sino que se pueden buscar nuevas formas de soberanía, se puede teorizar y se está teorizando y se pueden aplicar nuevas formas de lo común, por ejemplo, que hoy está bastante de moda, al menos en la teoría crítica, y intentar, pues, desde el elemento democrático, desde el elemento político, no ya controlar el poder económico, sino directamente transformarlo y cambiar la base sobre la que se sustenta y cambiar las propias relaciones de producción. Pues esa era mi ponencia a grandes rasgos. Bueno, oír a Gabriel es un poco un déjà vu, porque ya en el 2015 hablábamos de esto, antes, en el 2013-2014, cuando denunciábamos que el TTIP era un desbordamiento antidemocrático por arriba, cuando analizábamos las medidas de austeridad impuestas a Grecia, a España, entre otras, y teníamos muy claro que la Unión Europea en realidad lo que estaba haciendo era un ataque directo al constitucionalismo social y antidemocrático. Cuando se pasa de la teoría al estudio de la práctica, al estudio de lo que está realmente ocurriendo, creo que el ejemplo paradigmático de lo que nos ha contado Gabriel es el caso Chevron. Por una sencilla razón. En el caso Chevron, y esto conecta un poco los dos temas, nos damos cuenta cómo, gracias a los tratados bilaterales de inversión y en particular a uno de sus instrumentos fundamentales, que es el ISDS, el Sistema de Resolución de Controversias Inversor o Estado, lo que se consigue es dominar jurídicamente a un Estado y además obligar a un Estado
a incumplir su propio ordenamiento interno para obedecer a un panel de arbitraje. No voy a relatar el caso de momento, luego en el debate si queréis hablamos, porque prefiero darle la palabra a Andrés, pero lo que está claro con lo que nos ha relatado Gabriel es que esta nueva lex mercatoria lo que permite es tanto una armadura jurídica para las transnacionales para mantener la impunidad, como un reconocimiento de unos derechos que en su origen, como el derecho al acceso a la justicia, iban reconocidos a los seres humanos y que ahora se reconocen a las empresas transnacionales. El caso Chevron demuestra cómo el derecho al acceso a la justicia de una transnacional está por encima del derecho al acceso a la justicia de las personas, de 33.000 personas. No solamente ocurre en el caso Chevron, lo hemos dicho antes, los tratados bilaterales de inversión y esta ley mercatoria son un instrumento jurídico que está protegiendo a las empresas que esclavizan y que está permitiendo que estas empresas sigan aumentando la tasa de ganancia de manera impune mediante la vulneración sistemática de derechos de las personas. Por esto, y para cerrar con el tema de la esclavitud, también desde un punto de vista más teórico, antes nos hemos dedicado a la parte jurídica y a los casos, hemos invitado a Andrés, tenemos la suerte de tener aquí con nosotras a Andrés, que es otra de las personas con la que seguimos aprendiendo dentro del grupo Ruptura y de otros muchos espacios. Tenerte aquí es una suerte y ha sido también un atraco. Le hemos dicho, por favor, vente. ¿Está el micro apagado? Creo que sí. Qué bien. No se ha grabado nada de lo que hemos dicho en toda la tarde, pero... Me acabo de dar cuenta. Creo, no lo sé. ¿La ha puesto el chico? Sí, pero como también ha llegado a la mitad Pone tampoco. Que está en off. Es que puede que esté estropeado porque casi todas las cosas de esta facultad están estropeadas. Bueno, independientemente tampoco era... Podemos repetir la jornada otro día, pero por lo menos que se grabe lo que nos va a contar Andrés. Y si luego tenemos un poquito de tiempo, entramos en el paradigma del atentado contra los derechos gracias a esta... Prueba a ponerlo en off, ¿quieres decir? Muy bien. O sea que estaba bien en off. Yo no puedo mover uno. Te vas a romper la uña. Pues espérate que yo... Ahora está en off. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Pasamos por tanto a Andrés. Pasamos y... sin micrófono, ¿no? Muchísimas gracias No. por dejarte atacar de esta manera y pedirte con 3 días de antelación, oye, ven y cuéntanos, porque no podemos terminar esto sin ti. No, yo al revés, agrair, parlaré en castellà perquè sé que n'hi ha gent d'Amèrica, ¿no?, que está siendo nosaltres. Bueno, yo al revés, agradecido porque siempre es un motivo de alegría poder compartir con un público tan especial y entrenado pues muchas de las reflexiones que tenemos aquí. A ver, una de las cosas que decía Gabriel, que yo creo que es importantísima, es que a nosotros, como venimos del mundo de la socioantropología económica de base, muchas veces tenemos que ver que hay como una fe en que la supraestructura puede arreglar las cosas, es decir, como la autonomía de la política. Pero la política dentro del sistema capitalista no tiene ninguna autonomía. Es cierto que la economía se separó, como dijo ya Karl Polanyi mucho tiempo, de como un sistema. La gran transformación del capitalismo consistió en aparentar que la economía es un campo separado del resto de la sociedad y que puede funcionar por sí sola. La política está al servicio de la economía, como no puede ser de otra forma, porque el capitalismo, para funcionar, necesita de que el valor tenga un mínimo de salud. Y eso significa que la tasa de ganancia funcione. Si la tasa de ganancia y el valor no funcionan, la política rápidamente hará todo lo posible para ponerse más todavía a su servicio, eliminando cualquier disimulo con respecto a cuestiones de redistribución o de democracia social, que en el capitalismo, como todos sabemos, es solo parcialmente coja. La democracia solo se puede permitir en el ámbito de la circulación de las mercancías, pero no en el de la producción. En el de la producción la democracia no puede existir. Ahí están los detentadores de los medios de producción y los que tienen que trabajar para ellos. Ahí no se te consulta nada más, ni se te pide ninguna democracia de ningún tipo, porque la desposesión es algo elemental de la absoluta mayoría de la sociedad. No tenemos más medios para vivir que nuestra fuerza de trabajo, y la tenemos que vender a aquellos que tienen los medios de producción, sencillamente. Y así
funciona. Así funciona esto. La política no puede salirse de esos márgenes, a no ser que cambiemos los márgenes. Eso ya es otra cosa, pero eso es hacer alterpolítica, no la política dentro del sistema. Y por eso ni el derecho ni la política en general, el derecho es parte de la política, se pueden poner a funcionar en contra de la ley del valor y de la tasa de ganancia. Eso es elemental. Entonces yo precisamente aquí lo que se me estaba pidiendo es que explicara por qué hoy es tan útil para el sistema el trabajo no pagado en general y el trabajo esclavo en particular. Y para eso precisamente os tengo que comentar que el sistema tiene un grave problema en estos momentos, que no es de ahora, sino desde los años 70 del siglo XX, que viene arrastrando y del problema del que intenta huir. Es una enfermedad crónica de la que intenta huir en los últimos 50 años, pero no ha podido más que hacer una falsa fuga. Estábamos hablando de fugas. Una falsa fuga. No tenemos agua, ¿verdad? Es que después de todo el día de hablar... No, pero no os molestes, si no hay aquí, no pasa nada, no te preocupes. No te preocupes. Entonces el sistema ha intentado hacer una falsa fuga a través de todo tipo de mecanismos que ahora no podemos detallar, pero fundamentalmente se debe precisamente a la pérdida del valor. ¿Cómo pierde el valor entonces el sistema? La posibilidad de generar valor nuevo y por tanto de poder mantener al alza la tasa de ganancia, que es el objetivo máximo del sistema y es la dictadura clara del sistema. La dictadura de la tasa de ganancia está por encima de cualquier condicionamiento político o de cualquier otro tipo. Y es porque si eso no funciona, ya lo dejamos. El sistema se volverá de cualquier forma posible, el fascismo es una de ellas, para hacer que eso funcione. Y si es posible, y si es necesario matando a la mitad de la humanidad, lo hará también, porque eso tiene que funcionar, porque si no, no sería el sistema, se estaría suicidando a sí mismo. Entonces, una de las cuestiones básicas por las que pasa la caída de la tasa de ganancia y el descenso de la capacidad de generar valor en el sistema capitalista viene del proceso que se ha dado desde la primera revolución industrial hasta aquí, que es el proceso de la manufactura, la mecanización, la automatización, la robotización y la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Que cada vez el trabajo muerto, es decir, las máquinas, sustituyen más al trabajo vivo, los seres humanos. ¿Y eso qué implica? Que cada vez más seres humanos somos sobrantes en todo este proceso. Fijaos en la cuarta revolución industrial en la que estamos ahora, que combina, además de la microelectrónica y la informática, que es de la propia de la tercera revolución industrial, la biogenética, la nanotecnología, la inteligencia artificial y la robótica. Estamos hablando ya prácticamente del mundo de los androides, de ciencia ficción, que entonces hasta hace tantos años era ciencia ficción y que ahora no lo es. Y eso, muchas gracias, y disculpa las molestias, es que después de todo el día hablando y entonces eso quiere decir que los seres humanos somos cada vez más sobrantes en el mundo de la economía. Somos cada vez más desechables o cada vez más sustituibles. Y cuando uno se hace sustituible, se hace barato. Se puede sustituir por cualquiera, por eso el precio de la fuerza de trabajo disminuye a toda velocidad en todo el planeta. No se trata de una cuestión de que lo hayan decidido cuatro locos, ni que estén cambiando las normas políticas para hacer que sea así, sino porque el sistema marca esto y la gente que está al control del sistema sabe muy bien que tiene que ponerse al control de la política, de la economía y del derecho para hacer que todo eso funcione de esa manera. Entonces, una de las claves que tiene esto en contrapartida es que según sustituimos seres humanos por máquinas se pierde la capacidad de generar plusvalor, se pierde la capacidad de generar valor y plusvalor. El valor, y no vamos a poder entrar en esto ahora, es el tiempo socialmente necesario para producir las cosas. El socialmente necesario es un tiempo más o menos promedio, ¿verdad? Y todo eso se va descendiendo a una velocidad enorme según las máquinas pueden generar las cosas a una velocidad cada vez mayor, y de hecho ya hay copias de cada cosa que sacas que se pueden hacer instantáneas casi. O sea, la posibilidad de generar valor se va liquidando sistemáticamente, y eso implica, pues aparte de todas las desgracias para los seres humanos que podemos anticipar, la pérdida de la propia tasa de ganancia para el sistema capitalista. Mira, aquí tengo algunos datos que son mucho más ilustrativos que muchas veces las palabras que podamos utilizar. Y vemos, supongo que esto funcionará, sí.
Esto es la tasa de beneficio ajustada por fecha después de las 500 principales corporaciones transnacionales estadounidenses a partir de la década. Bueno, como en principio en las décadas de medio del siglo XX eran tasas de beneficio ascendentes, pero luego a partir de los años 70 empiezan a bajar. Y eso no es porque sí, obviamente, ¿no? Esta es la tasa de ganancia industrial de Japón en los años mediados del siglo XX y cómo estaba al acabar el siglo, menos de la mitad. La tasa de Alemania, cómo está al acabar del siglo, es una cuarta parte, si llega a lo que estaba ahí, ¿no? En Estados Unidos reduce casi también significativamente, ¿no? Las 500 empresas más importantes de la lista Fortune, 3/4 de lo mismo. Esta es la tasa de beneficio a escala mundial, cómo ha disminuido desde los años de oro hasta la actualidad. Pero si consideramos solamente la tasa de beneficio de los países centrales, la tasa de ganancia de los países centrales, la caída es mucho mayor. ¿Por qué en los países centrales la caída es mucho mayor? Los países centrales del sistema capitalista, los de capitalismo avanzado o desarrollado. Pues porque ahí la introducción de maquinaria es más rápida, ha sido anterior, y entonces la tasa de beneficio se muestra más claramente en tendencia decreciente. Esto nos lleva al sistema ha intentado salir de esta a través de la huida hacia las finanzas durante los últimos años del siglo XX, intentando, como digo, pues todo lo que se deriva del capital productivo a hacerlo especulativo. Eso, jugárselo a la ruleta, al gran monopolio, al gran casino mundial, ¿no? De decir, bueno, a ver si nos quitamos dinero unos a otros y demás, pero con la agravante de que nos hacen jugar a todos sin saberlo. Todo lo que metemos en el banco se va entrando en ese casino global. Y luego, a partir de ahí, también otra salida ha sido la apropiación de lo que se había generado hasta ahora como riqueza social. La apropiación de la riqueza que las sociedades habían generado hasta ahora. ¿Eso qué pasa? Apropiarse de los servicios públicos, apropiarse de las infraestructuras, apropiarse de la energía del patrimonio construido, apropiarse del patrimonio natural, apropiarse de las tierras, de los recursos energéticos, la empresarización de las instituciones públicas. Si no se las privatiza, se las pone a su servicio. La universidad hoy está concebida y gestionada como una empresa más. La apropiación militar directa de los recursos cuando hace falta. Bueno, no creo que haga falta decir que es lo que se está haciendo hoy con todas las intervenciones en el planeta, la apropiación militar directa de los recursos. Y tenemos el caso de Venezuela, que todos los días nos tenemos nuestros magníficos telediarios como nos cuentan que Maduro es muy malo y que por tanto nosotros vamos a llevarle la democracia, y no nos dicen nada de los recursos, ¿verdad? Que es para lo que se trata de hacer la guerra allí. La apropiación de la riqueza social se compagina con una explotación amplia que va más allá, cada vez más allá del mundo del salario. Y una explotación que está vinculada a una desposesión generalizada de la población. Si ya la desposesión que teníamos de los medios de producción, o sea, no teníamos medios de vida como población nacida en sociedades capitalistas, la absoluta mayoría de las personas nacemos sin medios de producción, y nos parece natural que lo único que tenemos para vivir sea nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? Nos parece de lo más natural. ¿Por qué? Porque ha habido una violencia histórica perpetrada que ya pasa a ser invisible, de manera que nacer en un barrio de Chelsea o en los arrabales de Quito, aquí nos puede parecer todo lo más normal del mundo. Hoy he tenido esta suerte, como si fuera una cuestión de suerte, ¿verdad? Pero no, es una cuestión de un proceso histórico de desposesión sistemática. Bueno, pues ahora se está haciendo un proceso de redesposesión, que significa que todo lo que las luchas históricas de 2 o 3 siglos habían conseguido como protección social, en forma de servicios sociales, en forma de, al menos de eso que se llamó seguridad colectiva, seguridad social, sean también descuartizados, para que a la gente, una vez más, nos quedemos sin nada, ni siquiera con los mínimos para poder vivir por nuestra cuenta, porque en cuanto que ya no se nos necesita para los procesos productivos, se nos desposee incluso de lo único que nos quedaba para vivir, de nuestra fuerza de trabajo. Ya ni siquiera la podemos vender, con lo cual a las nuevas generaciones, que es uno de los problemas más graves que tenéis por delante, se os dificulta cada vez más la propia venta en el mercado laboral de la fuerza de trabajo. Esa apropiación pasa, la apropiación
vinculada a la desposesión, pasa por buscar cada vez más formas diferentes de trabajo que no estén vinculadas a la relación salarial o que estén paravinculadas o solo tangencialmente vinculadas a la relación salarial y que sean complementarias con otras formas de explotación. Y también, bueno, con otras formas de explotación que tienen que ver con todo tipo de mecanismos que pueden ser complementarios entre que te explota. Por ejemplo, poder venir a trabajar, te voy a hacer un contrato de 4 horas al día, pero en realidad vas a trabajar 6 o 8, ¿vale? Pero tenemos este contrato hecho porque además parte de lo que vas a hacer te lo voy a decir yo cómo vas a trabajar luego. Y ahí puede haber de todo, en ese luego que te voy a contar. Formas muy variadas de combinar explotaciones, que ya no están necesariamente traducidas en relación salarial. Y luego está también todos los mecanismos que se hacen para apropiarse del trabajo que los seres humanos hacemos para mantener la sociedad, para mantenernos en sociedad, para mantenernos en común, para poder sobrevivir. Todas las personas que estamos en esta sala estamos aquí porque alguien ha cuidado de nosotros, porque alguien puso un trabajo. Las mujeres, cuántas formas de trabajo doméstico y cuánta intensidad de trabajo doméstico existe que no se considera como trabajo porque no ha pasado por la relación salarial. De lo que se trata es que buena parte de ese trabajo sea mercantilizado también y se nos haga trabajar como intermediarios, como clientes, como... vosotros habéis visto, por ejemplo, lo que significa ir a una frutería o un supermercado y que te tengas que servir tú la fruta y te tengas que poner tú los alimentos, ir a una gasolinera y que te tengas que servir tú la gasolina. Eso significa que tú como consumidor estás trabajando, estás haciendo el trabajo que tenía que hacer un trabajador o una trabajadora en esos puestos de trabajo. Y todo el conjunto de actividades que antes hacíamos gratuitamente para mantenernos como solidaridad, como mutuo apoyo o como simplemente como generosidad, hoy quieren que se pase por relaciones comerciales. Antes salíamos a una carretera y poníamos ir haciendo autostop, ¿no? Ahora tecleamos el, ¿cómo se llama? BlaBlaCar o una de estas y, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Esto cuánto es? Antes podíamos ir a casa de unos o de otros. Joder, yo me acuerdo hablando de la solidaridad, íbamos de un sitio a otro para dar mítines políticos, iba a cualquier sitio, siempre nos acogían en todas las casas, en todos los lados. Ahora hay que llamar, oye, hay un AIRB, pero hay uno, ¿cómo se llaman esto? necesito uno, todo, pagar todo, ¿no? Antes podíamos hablar con el vecino, con el otro. Ahora, ¿cuántas reuniones veis que está todo el mundo junto y nadie está hablando con nadie? Todo el mundo está hablando por un móvil. Porque hablar con el que tienes al lado no cuesta dinero. Pero si hablas por un aparatito, sí. Y es mucho mejor, por tanto, que hables con el que no está cerca. Siempre es más importante el que no está, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos toda esa mercantilización de la vida en general para aprovechar todas las cosas que hacíamos antes, toda la energía gastada para mantenernos en colectividad como seres humanos, como sociedad, que ahora pasa a ser mercantilizado también, aparte de las formas de explotación que estamos viendo? A ver si puedo poneros, si logro poneros aquí, bueno, esto es, a ver si puedo poneros aquí un gráfico que tenemos aquí, creo que está aquí, 74. Ahí. Ahí no sé si se ve bien o es muy pequeñito. Quizá la pantalla es demasiado pequeña. Bueno, el ámbito de la explotación, si podéis ver, los que tengáis buena vista, sois jóvenes sobre todo, y el ámbito de la apropiación, desposesión, se solapan de manera que la esfera del trabajo estrictamente de explotación, del trabajo estrictamente asalariado, el trabajo abstracto, va siendo comida cada vez más por el trabajo que no entra en la relación salarial y por toda la expropiación también de los comunes, de la riqueza colectiva que antes había, para ponerla como mercancía. Y eso implica transferir el trabajo y la energía que no habían estado previamente capitalizados al mundo del capital, a intentarlos hacer entrar en la esfera del valor para intentar compensar la pérdida del valor que se va generando en la dinámica productiva. Y también todo el trabajo socialmente necesario impagado, porque el capitalismo no podría jamás asalarizar a toda la población. Siempre necesita un remanente de población que no entre en la relación salarial y que se ocupe de la relación de cuidar de aquellos que están en la relación salarial. Cuanto más trabajo y procesos naturales impagados, más barata resultará la fuerza de trabajo asalariada pagada.
¿Por qué? Porque el capital siempre compensa una cosa con otra. Bueno, imaginaos que a nosotros nos tuvieran que pagar un salario si tuviéramos que pagar por horas una persona que cuidara que tuviera limpia la casa, que llevara a los niños al colegio, que lavara la ropa, que la planchara, que cuidara si hay algún enfermo en la casa. Si tuviéramos que pagar por horas todo eso, ¿cuánto nos saldría cada día al mes o al mes nuestro salario? No podríamos pagarlo. Entonces el capital necesitaría pagarnos eso para la reproducción de la fuerza de trabajo, para que nos mantuviéramos vivos. Todo eso se lo ahorra el capital gracias al trabajo impagado. Pues eso a nivel social, a nivel colectivo general, es enorme. La cantidad, el monto total de trabajo impagado que se lleva. Y además de eso, no poner en valorización justamente toda la energía y recursos de la naturaleza, de las actividades extrahumanas que la naturaleza teje como organismo vivo para poder vivir, y que el capital se las apropia sin ninguna reposición, como si no costara nada, como si fuera gratuito, ¿no? Como si contaminar el aire y como si destrozarnos el agua y cualquier cosa no supusiera nada, ¿no? En absoluto. La mayor extinción de especies que tenemos en el planeta ahora mismo, ya casi la mitad de las especies ha desaparecido desde principios de casi de mediados del siglo XX hasta aquí. Pero esto no lo cuentan los telediarios tampoco, y nos siguen hablando de que hace muy buen tiempo, y estamos todos contentos porque en Valencia hace muy buen tiempo, porque hace 30 grados en febrero. Es maravilloso, ¿verdad? Pues es muy peligroso. La gente debería estar aterrorizada de tener eso. Por eso nuestros telediarios no nos cuentan nada de eso tampoco, ¿verdad? Bueno, pues os voy a contar simplemente... Voy muy mal de tiempo, ¿verdad? Voy muy mal de tiempo. A ver si puedo... Voy a contaros simplemente cómo está la relación salarial en estos momentos en el mundo, si es posible. Si no me he perdido, aquí está... La incapacidad de asalarizar al conjunto de la fuerza de trabajo, que pone ahí que se hace cada vez más evidente por el proceso de automatización, robotización e inteligencia artificial que os he dicho hasta ahora. Ten en cuenta que las máquinas en la primera y la segunda revolución industrial, y hasta incluso la tercera un poco, sustituían nuestra capacidad física de trabajar. En estos momentos sustituyen nuestra capacidad neuronal, y por tanto no toca solo a los obreros manuales el ser expulsados. Y antes, cuando nos echaban de la industria y del campo, veníamos al sector servicios, que era lo único que queda a la humanidad en general. Bueno, pues ahora nos echan del sector servicios también, porque ahora cualquiera de las máquinas que ellos tienen pueden hacer todo lo que hacemos nosotros, incluso dar charlas y dar clases. Ahora son máquinas las que podrán hacerlo perfectamente. Entre el 80 y 2007, la fuerza de trabajo mundial creció un 63% a esos 3.100 millones de personas como fuerza de trabajo mundial. Pero si consideramos la que de esos 3.100 millones está desempleada, altamente vulnerable e inactiva en edad laboral, tenemos unos 2.400 millones de personas que está desempleada, altamente vulnerable, es decir, con trabajos absolutamente precarios, o directamente inactiva. Es decir, que ni siquiera busca empleo porque o está desesperada de hacerlo o no lo considera. Eso es más del 70% de la población ocupada regularmente en el planeta. Los empleos vulnerables y subempleos que no vienen de la relación salarial tradicional empleador-asalariado, cuenta la OIT el empleo temporal. Como, bueno, pues eso, te voy a contratar para esta semana, que ya hay contratos de semana y de días, ¿no? Como contaba Forges en uno de sus últimos chistes antes de morir, dice, le voy a contratar los próximos 3 minutos, luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Una cosa de esta. Arreglos contractuales que implican múltiples partes, es decir, yo no te contrato a ti, contrato a un intermediario que te contrata a ti, quizá a otro intermediario, y no sé qué relación tendrás tú con aquella tercera persona, no me importa, y por tanto no sé en qué condiciones estás. Podrías ser siervo, podrías estar en gleba o cualquier cosa, pero a mí no me importa, yo no voy a mirar eso. Relaciones de empleo ambiguas, cada vez más, relaciones de empleo ambiguas. Es muy interesante leer a la OIT lo que considera relaciones de empleo, pero no tenemos tiempo de detallar mucho. Empleos a tiempo parcial, por supuesto. Todas esas cuestiones que nos van marcando que en 2008 más de la mitad de la fuerza de trabajo mundial estaba desempleada. Más de la mitad de la fuerza de trabajo mundial estaba desempleada o altamente vulnerable en el empleo. En 2015 el empleo asalariado solo afectaba a la mitad del empleo del mundo y no concernía más que al 20% de la población asalariada o de trabajadora en regiones como África subsahariana o Asia del Sur. Y en Asia del Sur hay mucha gente, no son 3 o 4.
menos del 45% de la fuerza de trabajo que está asalariada detenta un empleo permanente a tiempo completo. Incluso en las economías centrales el empleo asalariado no estándar, dice la OIT, crece continuamente. Si miramos al final los de los datos, solo en torno al 10% de la población activa mundial está vinculada a la relación salarial mediante un empleo permanente o a tiempo completo. Cuando lo de permanente lo subrayo porque hoy lo de permanente es una broma. Porque hoy despedir, por mucho que tengas un contrato fijo, sale baratísimo. Por lo cual, aunque diga permanente, es simplemente una entre comillas. Solamente en torno al 10%. Y tengo ahí un gráfico que es mucho más visible. Este es el 77%, más o menos, son cifras, son porcentajes aproximados de la población desocupada o empleada altamente vulnerable o inactiva en edad laboral del conjunto de la fuerza de trabajo mundial, frente al 23% que está ocupada, pero solo el 44% de ese 23% tiene un empleo permanente a tiempo completo. Es decir, solo en total aproximadamente un 11% de la población asalariada, de la fuerza de trabajo mundial, tiene un empleo estable a tiempo completo. Esa es la absoluta excepción y no lo contrario. Esa es la absoluta excepción de lo que pasa. Fijaos en Estados Unidos cómo se ha ido perdiendo la capacidad de generar empleo. En la década de los 40, un 30% anual en el crecimiento de empleo, cómo fue bajando. Aquí están los porcentajes, ¿no? De 30, 24, 31, 27, 20, 20, 20 y en los años 2000 ya 0% de generación de nuevo empleo. Hay toda una serie de contratos, de formas contractuales que asemejan, que simulan tener empleo, pero en realidad no lo tiene. Y de ahí paso ya para acabar simplemente y no daros demasiado para aquí, como, bueno, en las formas de esclavitud. Yo supongo que habéis dado datos. Estos datos son muy modestos. Son las consideraciones más optimistas, es decir, de menos consideración de cifras de esclavitud que hay en el mundo, pero te dan como la mayor parte del trabajo forzoso. Son los datos que se han dado. Ya lo habéis tenido, ¿no? Ya los habéis dado. No, digo que coinciden. Que coinciden. Bien. La mayor parte de nuestros trabajos son con fines laborales, la mayor parte. Después tenemos trabajo forzoso con fines de explotación sexual y trabajo forzoso impuestos por el Estado de muchas maneras, como podéis imaginar, ¿no? Entre otros en la prisión. En Estados Unidos hay 4 millones y pico de presos, que muchos de los cuales trabajan, por ejemplo, ¿no? Y esto es la comparación de las ganancias anuales del trabajo forzoso con las ganancias de las 4 principales empresas más rentables del mundo. Estaban 150.000 millones, más o menos, están a la misma altura. El trabajo forzoso, el trabajo esclavo en el mundo, la rentabilidad que tiene. Muchas veces nos parecen que son cosas marginales. Son absolutamente funcionales para el sistema. El capitalismo siempre, yo creo que lo habéis dicho, siempre convivió con la esclavitud, siempre. Es decir, no es una cosa que le sea ajena, ni mucho menos, ¿no? En España estamos llenos de estatuas por todos los sitios a grandes esclavistas, ¿no? Uno de los parques más famosos del mundo, el Parque Güell, está destinado al señor Güell, que era otro esclavista, por ejemplo. No sé si habéis visto algunos de las insignes plazas que tenemos en el Estado. Y estas son las ganancias anuales en el uso del trabajo forzoso por región, por Asia-Pacífico, la Unión Europea, porque esto muchas veces pensamos, no, pero esto pasa en África y en estos sitios que ya sabes que no están muy desarrollados. No, aquí estamos de los principales beneficiarios de eso. Tenemos a la Nestlé, entre otros, que tiene trabajo forzado en África, además, y luego cuando llevamos estas gorritas y estas camisetitas que pone Nike y Reebok y estas cosas, trabajo forzado y demás, forrándose a costa de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad, todavía no en la actualidad, en 2017 el ejército, la población activa había subido casi a 4.000 millones y los activos eran solamente 1.660 millones, es decir, que no podemos. ¿Por qué? Porque el sistema ya no es capaz de generar empleo y por tanto, si cae el valor y cae la tasa de ganancia, el sistema se vuelve tenebroso, se vuelve brutal. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque la política no tiene autonomía para frenar eso. Eso solo puede frenarlo la fuerza de la población, de las colectividades. La política solo puede ponerse al servicio del sistema porque el sistema se hunde, se derrumba. Entonces eso es algo que
que cuesta de muchas veces en los debates y sobre todo depende de en qué sectores estamos, pero de entender a la hora de pasar a la praxis, a la hora de proponer claves de por dónde salimos de aquí. Pero la principal es reaccionar como colectividad, cosa que obviamente lo tenemos dificilísimo. Creo que, bueno, no quería extenderme más porque me parece que me he pasado un poquito, ¿no? Pero porque he tenido, perdonad si he ido demasiado deprisa, ¿no? Porque quería por lo menos contaros algunas de estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir debate y si durante el debate tenemos un momento, introduciría el tema del caso Chevron y quiero abrir el debate precisamente volviendo un momento a lo que comentaba Gabriel, porque en este juego de los tratados bilaterales de inversión, la Unión Europea ha tenido últimamente un giro inesperado que me gustaría que Gabriel, o que lo discutiéramos un poco, y ese giro evidencia el choque entre el derecho comunitario quizá de antigua matriz y el nuevo. Y ese giro da el Tribunal de Justicia celoso de sus competencias con el caso Achmea. El caso Achmea es un caso en el cual el Tribunal de Justicia, celoso de sus competencias, celoso de los tribunales bilaterales de inversión, decide que los tribunales bilaterales el sistema de resolución de controversias inversor-Estado puede ser contrario a sus prerrogativas como el máximo protector del cumplimiento del derecho de la Unión Europea. Y lo que hace en el caso Achmea es decir que una resolución de un tribunal mediante el cual se reconocía una cantidad de dinero a una empresa de un Estado miembro que tenía que pagar a otro Estado miembro, bueno, esa resolución del tribunal es contraria al derecho comunitario. Lo que hace el Tribunal de Justicia, poniéndolo así más claro, es decir que el sistema de resolución de controversias inversor-Estado, el ISDS, que es el máximo exponente de esta intromisión del derecho internacional del comercio en el derecho estatal, pues lo que hace el Tribunal de Justicia es decir, esto en la Unión Europea es contrario al derecho cuando ocurre entre dos Estados miembros. El Tribunal de Justicia se erige en protector del derecho de la Unión Europea y de su propia competencia y de la competencia de los tribunales estatales y dice aquí el ISDS no funciona. Ojo, para afuera sí. Es decir, tribunales arbitrales España, Argentina sí, pero intra-UE no, porque esto vulnera las competencias del Tribunal de Justicia. Hasta ahí, bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar en el futuro? Tendría que hablarse, pero hace un mes y medio hay una resolución de los Estados miembros de la Unión Europea afirmando que dada la sentencia del caso Achmea, automáticamente dejan de estar en vigor los TBI, denuncian los TBI intra-UE entre Estados miembros de la Unión Europea y no contentos con ello dicen que los casos pendientes ante tribunales de arbitraje decaen, que las cláusulas zombie, las cláusulas de permanencia de los TBI intra-UE decaen, que los estados deberían velar para que los tribunales arbitrales que están resolviendo casos intra-UE dejen de resolverlos y se aparten. No, tú miras eso y dices, hombre, los estados, en este caso los 27, imponen su voluntad frente a los tribunales de arbitraje. Maravilloso. Luego miras el caso Chevron y te encuentras al Estado ecuatoriano diciendo, me han condenado, no puedo hacer nada, me han condenado con un TBI denunciado, me han condenado con un TBI que además entró en vigor después de que se produjera el caso y no me puedo hacer nada porque un Estado no puede decir que no al cumplimiento de un laudo. Y ahí ves específicamente cómo lo que pasa en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea y los 27 Estados miembros se sitúan por encima de ese derecho que parece intocable, inexpugnable, mientras que Estados como Ecuador, que además tiene base constitucional para decir no me da la gana cumplir el laudo, no lo hace. Y no lo hace y deja a 33.000 personas indefensas y deja de cobrar 9.500 millones de reparación. Lo que quería poner de manifiesto un poco es que aún en esta locura de la lex mercatoria y del derecho que invade y del desbordamiento antidemocrático, hay siempre dos categorías. Cuando la Unión Europea dice está aquí, ya está aquí, y si tengo ISDS en el caso pendientes de arbitraje, da igual, porque yo automáticamente los anulo, pero mientras los estados del sur global que paguen, y si para eso hay que vulnerar derechos fundamentales de las personas, de 33.000, pues como en el caso de Chevron, se están vulnerando porque el gobierno ya ha pactado con la empresa. Así que quería hacer esa pequeña al hilo de lo que comentaba. No, pero bueno, yo creo que está viendo en los últimos años una opinión en algunos
ámbitos de la Unión Europea, sobre todo entre el alto funcionariado y el Tribunal de Justicia, que se han dado cuenta de que se les va de las manos el propio proceso que ellos han amparado, ¿no? Y en ese sentido, no solamente la sentencia AMNEA, hay otra muy interesante que también muy reciente, que es la Letter Advertising, que es una sentencia donde por primera vez el tribunal ha dicho que se pueden aplicar derechos fundamentales para, por lo menos, anular las consecuencias más lesivas de los memorandos de entendimiento que la Unión Europea firma, o la Comisión firma, en nombre del mecanismo europeo de estabilidad con los estados para imponer una condicionalidad estricta, que en verdad es el nombre, el eufemismo de los recortes. Entonces, la Unión, que en un primer momento el Tribunal de Justicia había dicho en Pringle que eso no era posible, que la Carta de Derechos Fundamentales no se aplicaba a los memorandos de entendimiento, ahora parece que está cambiando tímidamente de criterio. Yo creo que eso, que hay una cierta idea, por lo menos por parte del tribunal, donde diciendo que eso se nos va de las manos, ya ni siquiera vamos a poder decidir lo que es y lo que no es, el derecho comunitario de la Unión Europea, pero aún así es una resistencia, yo en la tesis le llamo resistencia jurisdiccional, es una resistencia completamente insuficiente, que pero no y puede... además es puria porque por el otro lado están negociando claro, la Corte Multilateral de Inversiones. Eso siempre. Aquí no vale entre nosotros, pero como vamos a subir una Corte Multilateral de Inversiones que ya anunciamos en el Z... Es una resistencia al menos para mantener cierta apariencia de que hay una comunidad de derechos. Que no se desmadre tanto la cosa que parezca eso la ruta del bacalao de la Unión Europea. Es para mantener una apariencia de derecho y de que todavía existe el Estado de Derecho y una comunidad de derechos en la Unión Europea, pero luego en verdad pues lo que es el fondo del asunto pues nunca son capaces de darle la vuelta, ¿no? Ni tampoco creo que tengan los medios porque son decisiones políticas, porque aquí estamos diciendo que el derecho internacional y ese retroceso del derecho internacional anula la capacidad de los estados, hasta qué punto los estados no son copartícipes impulsores de eso. Si lo hacen ellos. Claro, cuando se ha creado el Leviatán del Estado hemos intentado atarlo, como hemos podido, a través de la democracia constitucional, a través del derecho, tímidamente, pero luego cuando esos estados y ese poder político se han dado cuenta de que estaban excesivamente limitados, se han salido y están creando nuevos leviatanes, ¿no? Un libro muy interesante que recomiendo, el de Luis Requejo Pagés, que le llama El sueño constitucional de la Unión Europea, diciendo que la Unión es hoy un nuevo leviatán creado por los estados para salirse de los límites jurídicos que impedían, por lo menos, crear esas monstruosidades que hoy sí se producen en el ámbito de la Unión. Yo tengo una pregunta para Andrés, y es al hilo del libro de Rifkin, del fin del trabajo. Porque claro, en este libro se nos viene a decir que efectivamente con la predominancia del desarrollo tecnológico de los robots y de las máquinas, en teoría podríamos tener mucho más tiempo libre y dedicarle menos horas al trabajo asalariado, ¿no? Y cómo eso se compagina con el hecho de que cada vez trabajemos más. Claro, pues estamos todos los días hiperconectados y se ha producido aquí la subsunción real de la vida en el trabajo, ¿no? Donde la gente ya te pregunta, ¿qué eres? No, soy profesor de no sé qué, ¿no? O soy trabajador de no sé dónde. La propia calificación vital de una persona depende de su trabajo. Claro, claro. Cuando me acuerdo, mi abuelo cuando me preguntaba, ¿y usted qué es? Buena persona. Buena o pobre. Así es. Pero no respondía que tenía un bar, ¿no? Es curioso, ¿no? Que cómo puede ser que en teoría las máquinas nos están ofreciendo la posibilidad de cada vez tener más trabajo libre, más tiempo libre, más ocio, que es la negación del negocio, que en latín significa no ocio, ¿no? El negocio. Y sin embargo, cada vez pues estamos más enganchados al trabajo. Y por cierto, ahí en el libro de Rifkin dice que el único trabajo que sobrevivirá en el sentido clásico es el de los profesores. Pero por lo menos para cuidarnos de... Está muy confundido. Tengo otra pregunta para Andrés y si queréis también vamos a... Sencillamente, ya que estamos en una facultad de Derecho y además aquí hay compañeras que se dedican a la clínica jurídica para la transformación social y un grupo de juristas que intentamos hacer a veces un uso alternativo y apoyar el litigio estratégico, tú mantienes que aquí no hay nada que hacer y que lo idóneo es la movilización social. Claro, cuando estás trabajando, y tú lo sabes bien, con colectivos que llevan 25 años luchando contra una transnacional y no hay nada que hacer, en el caso, vuelvo al caso Chevron, bueno, la posibilidad de utilizar el derecho de manera contrahegemónica es como una obligación, ya no nos queda otra salida. Y de hecho, aunque lo que estamos intentando en Naciones Unidas, el Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales, al final se va a quedar en un brindis al sol, por lo menos en ese camino de construcción alternativa del derecho también estamos creando resistencia, ¿no? Entonces, darle un poco de vuelta a eso, porque si no dices esto no sirve para nada, pues
chicos, vámonos, no, ya total, ya. No. Cierra la clínica jurídica, cerramos la paraeta porque estamos haciendo... pero dale un poco de vuelta a eso. Vale, yo lo que quiero decir con esto cuando formulo que la esfera de la política y dentro de la que incluye el derecho no tiene autonomía frente a la tasa de ganancia, es que eso es utilísimo siempre y cuando tú cuentes con fuerza social. Es decir, intentar transformar solamente a partir de las claves o las reformas supraestructurales te pueden incluso permitir que lo hagas, porque como va a tener cumplimiento son como los derechos sociales en las cartas constitucionales. Pues mientras no tenga fuerzas para hacerlos valer, pues ellos se ríen de todos los derechos sociales que estén recogidos en cualquier constitución. Es así, es decir, tú de toda esa jurisprudencia para la praxis transformadora valdrá mientras al mismo tiempo seas capaz de generar los sujetos que lo van a defender y que van a luchar. Si es por eso, tú puedes decir, bueno, por lo menos tenemos formulado cómo podría ser. El problema es que hoy mucha gente se está creyendo... Para generar discurso para los movimientos. Claro, esto para las claves también de conciencia y demás, que tú puedes generar conciencia a través de eso y puedes ayudar a construir el sujeto o los sujetos colectivos que puedan ser transformadores. En ese sentido, por supuesto. El problema es tomarte como si eso ya fuera la solución, como se está vendiendo mucho en muchas facultades. Y la filosofía aquí es que en Europa en general, que se ha vuelto absolutamente neocantiana, es decir, el ideal regulativo resulta que es la verdad. Que como nosotros ya hemos formulado el ideal regulativo, resulta que ahora ya vamos a funcionar bien, porque ya tenemos el ideal regulativo, pero no, se trata de que no. Se trata de que el ideal regulativo te lo hacen así y te lo machacan cada vez que tú intentas ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama poder, y el poder lo tienen ellos. Casi el Cherrón machaca la Constitución de Montecristi, así. Claro, pero vosotros mismos lo habéis dicho, ¿para qué se hace la Unión Europea? Porque todas las luchas históricas en donde se había conseguido un mínimo de democratización en los parlamentos estatales, se la saltan y se lo llevan a un sitio donde tú tienes entidades que nadie las ha elegido, en donde no puedes participar. ¿Quién elige al G20? ¿Quién elige al Foro de Davos? ¿Quién elige a un montón, a todos los grandes, ¿cómo se llama? Lobistas de Europa, que son los que deciden la política de la Unión Europea en general, ¿no? Claro, entonces cualquier cosa que se hace hoy está por fuera de la política tal como la entendíamos, donde la ciudadanía podía entrar a participar de forma más o menos regulativa en la política. En ese sentido, por lo que te digo, que mientras no consigamos sujetos que sean capaces de sostener estas cosas que formulamos, nos servirán, eso sí, para intentar formar conciencia y formar a los propios sujetos en torno a eso. Lo importante es no creerse que solo con eso podemos hacer la transformación, ¿no? Y por lo que no sé si querías, y por lo que decía Gabriel antes, pues está muy claro. Si tú tienes cada vez menos personas trabajando y el valor y el plusvalor se te van achicando porque hay cada vez menos seres humanos en los procesos productivos, para compensar necesitas explotar cada vez más a aquellos seres humanos que continúan en los procesos productivos. Y eso lleva a un concepto que se utiliza muy gratuitamente, que es el de sobreexplotación, pero que cada vez es más real. La sobreexplotación significa explotar a la fuerza de trabajo hasta un punto en el que ya no es capaz de garantizar su propia reproducción. Normalmente el salario que cubría la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, pagarte lo suficiente para que tú mañana vengas a trabajar, si no en condiciones óptimas, al menos aceptable. Y eso pasa porque tengas un techo, abrigo, comida y esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues hoy en día no se está pagando gran parte de la población eso. Volvemos a la primera revolución industrial, donde ser trabajador ya no libraba de ser pobre. Y hoy el propio ejército de reserva está formado por mucha población que está asalariada, porque estarían dispuestos a trabajar en cualquier momento como ejército de reserva. ¿Por qué? Porque están por debajo de sus condiciones de reproducción. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque hay todavía, en muchas sociedades, un colchón, en nuestras en concreto, un colchón amortiguador, que son las familias. Y son la casa de la abuela, que sí, ya queda muy poco. Ya queda un cuarto de generación. Ya a partir de la vuestra ya no hay más, ya no se puede tirar de eso. A ver la gente joven hoy cómo van a hacer que sus hijos vivan de eso. Y entonces, pero es que aparte ya estamos vendiendo todos los recursos antes que estaban más o menos distribuidos en la sociedad, se van acaparando, por lo que decía, se vende la casa de la abuela, se venden las tierritas que tenían en otro sitio, esto tal, y eso lo van acaparando y las próximas generaciones ya eso ya tampoco lo tienen, y eso se lo van quedando 4. Y
claro, eso... Pero ¿no crees que hay una utilización excesiva del discurso del fin del trabajo para conseguir todavía explotar más al ejército de reserva? Claro, eso también se puede utilizar como, como medida disciplinadora. Claro, es decir, esto es lo que vais a tener y por tanto tenéis que aceptar las condiciones que se dé la gana. Por supuesto, claro. Claro. Porque de hecho lo que están haciendo es poner a la sociedad a trabajar sin empleo para compensar la pérdida de valor, que es lo que estaba diciendo. Cómo se aprovechan de todo lo que hacemos sin que entre el empleo por medio, para aprovechar la caída del valor en todo eso, ¿no? Lógico. Entonces, con esa... Ah, bueno, iba a decir algo, pero Raúl, no sé qué me estaba... Y luego José Miguel, no sé, Taller, y... Más sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Ah, sí, la sobreexplotación. El discurso de Andrés, es que parte de que no es cierto el discurso del fin del trabajo o del fin de la empleo asalariado. No es cierto. La sociedad del conocimiento que desarrollaba Andrés, de la nanotecnología, de la cuarta etcétera, etcétera, produce esos efectos en Occidente. Pero si haces una panorámica mundial, observamos que no hay momento histórico con más asalariado que el momento actual. Es decir, la cantidad de asalariados que se han producido esa pregunta esa sí que me gusta. En China y en India lleva a que una forma obviamente de subempleo, una forma de empleo con bajos salarios, pero el volumen de asalariados que hay es gigante, por lo tanto la sociedad del conocimiento tiene su en vez en la sociedad de la precariedad, en ese continuo del que hablábamos antes nos lleva al incremento del esclavismo y de las formas forzadas. Pero el agotamiento de la tasa de ganancia de la época fordista, por medio de la globalización, el capitalismo subsanó esa enfermedad que tenía recomponiendo la tasa de ganancia, y el crecimiento económico de China, de India, de las multinacionales que operan en China y en India a tasas de crecimiento del 9, del 6%, son gigantescas. Por lo tanto, yo creo que el contexto que se plantea en términos de lo que ocurre en las sociedades antiguamente centrales sí que es ese diagnóstico de deslocalización productiva, de falta de empleos, etcétera, etcétera. Pero directamente en un contexto mundial lo que ha habido es en gran medida esa podríamos decir expropiación de recursos con los cuales antes la gente podía de forma autónoma cultivar una pequeña parcela de tierra, lo que pasó directamente hace 3 siglos en Europa, pues directamente ha ocurrido en el sudeste asiático. Y en gran medida lo que observamos es que el volumen de asalariados en estos momentos es más elevado, porque también las categorías antes que se utilizaban ahí eran muy heterogéneas, agrupabas ahí y está claro que engloba subempleo o empleo asalariado de salarios míseros, etcétera, etcétera, que siempre dan para recomponer, pero el volumen de asalariados en estos momentos es gigantesco. Simplemente los procesos de urbanización que se han dado en China o se han dado en India te hablan de volúmenes de 500 millones de personas en 40 años que han fluido del campo, de lo que podríamos decir a campesinos y agricultores, al ámbito urbano, al trabajo industrial. Y está claro que directamente lo que consumimos no está hecho exclusivamente por máquinas y por un contexto robotizado plenamente. Detrás hay trabajo humano y de forma brutal llevada a cabo por el consumismo que llevamos, el estilo de vida del occidente, y que se expande a marchas forzadas en todo lo que es el sudeste asiático, que es la parte más poblada del mundo. ¿Calle? Hombre, deje la intervención, deje... Era por si querían debatir con él. Entonces ahora José Miguel, es que esto es que me ha dicho, me alegro que me haga eso. Que me ha dejado perfecto, tío. Apuntamos 4 y luego le... Pero... La mía era más o menos también como Gabriel, porque siempre está el discurso, y el otro día tuvimos una charla en la que Rubén ya sacó el tema del valor y las tecnologías, de cómo podían las tecnologías aumentar el valor. Sí. Y salió ese tema porque, claro, ¿cómo se casa? Tú me estás hablando de que el aumento de la composición orgánica del capital por la inversión en el capital constante reduce la tasa de ganancia, con los discursos de la tecnología lo que crea riqueza. Y que precisamente el aumento de la productividad gracias a la tecnología va a poder hacer que haya un mayor bienestar. Que es el discurso que hay,
y es precisamente el que casa con eso, pero tampoco me casa con el del fin del trabajo, porque lo que te dicen también es que hay empleos que se van a destruir, pero otros que se van a crear nuevos. Entonces, a mí tampoco me casa demasiado, pero bueno, la pregunta iba un poco por el camino de arte. Calle, ¿no? Por aquí teníamos... no, detrás de Albert. Sí. Mira, yo quiero solamente, sobre este tema de la crisis del sistema, por ejemplo, yo creo que la historia está cada vez vuelve al punto cero, porque, por ejemplo, el proceso histórico, si volvemos a ver, las poblaciones todos han atravesado por eso, por ejemplo, las revueltas y todo, para salir a un punto, pero cada vez que, por ejemplo, que cree que ha llegado a un punto donde va a tener derechos, donde va a tener las oportunidades y todo eso, pero vuelve al mismo punto de explotación, de esclavitud, de todo eso. Y hay una crisis, pero la crisis yo creo que está en todo el mundo. Por eso yo creo que ha surgido ahora el tema de la ética, volver a la ética. Es decir, por ejemplo, en la economía, ahora aún así que hay explotación, hay muchas riquezas y todo dentro de este sistema, pero hay crisis, por eso, por ejemplo, ahora ha surgido eso de volver a la ética, a ver si con estos valores, cambiar los valores más humanos, introducir esos valores más humanos, lo que ha señalado antes el profesor, que por ejemplo antes había solidaridad, habían sistemas de funcionamiento de la sociedad que no eran como así, más humanas, más yo creo que la sociedad actual necesita más a volver a estos valores. Por ejemplo, en el caso de la sociedad magrebí, nosotros, aunque el sistema es el mismo, ¿cómo se dice? Lo que justificamos, por ejemplo, ahora los acontecimientos que están en Argelia, con el sistema, está todo el mundo contra el sistema, pero aún así hay valores, por ejemplo, por la religión, hay como sociedades religiosas, hay unos valores éticos, por ejemplo, hay esta solidaridad, hay estas relaciones entre la gente, fuera del sistema. Yo creo que ahora necesitamos a ver este punto humano, cada sociedad cómo lo puede introducir, porque no son todas las sociedades son religiosas, pero yo creo que este punto de ética hay que verlo. Sí, Albert. No, el incremento de la salarial no es un síntoma de la salud del trabajo, sino es un síntoma de la decadencia del trabajo, porque precisamente el trabajo actúa como contratendencia de la ley de baja tendencial. La única manera de actuar como contratendencia es a base de la explotación absoluta, y en base de explotación aunque haya salario, no se puede considerar trabajo asalariado, porque no opera la forma de explotación propia del salario, sino que operan otras formas de explotación que no es la sustitución de auto, que son otras formas de explotación, pero la cosa no es trabajo asalariado, es otra cosa del trabajo que actúa como contratendencia de la ley de baja tendencial, pero no es un incremento del trabajo asalariado. Sí. Bueno, esto cuéntame bien. Sí. Sí, espera que Gabriel Sí, le sí, contesta sí, y luego sí, contestas tú a Yo, todos. por contestar a la última intervención. La ética, yo En la última intervención. Gabriel. Sí, curiosamente hoy leía que en algunas universidades de élite de Estados Unidos, de la Ivy League, están volviendo a introducir asignaturas humanistas de conocimiento de los clásicos, de literatura y de ética. Porque en las universidades de élite, en las universidades donde va la nueva aristocracia norteamericana, se han dado cuenta de que muchas veces es más funcional para las personas y para sus objetivos de vida el tener conocimientos de el poder metafórico de la palabra, de nuestro pasado, de historia, que saber cómo construir un puente. Entonces, es curioso cómo las élites se están volviendo a refugiar en una concepción muy antigua, donde además entre ellas a veces sí priman antiguos valores, pero luego para el resto nos quitan humanidades y nos quitan todo, ¿no? O sea, hay una frase que el otro día publicaban en un diario español muy famoso que dice: la universidad de los pobres será con ordenadores, pero la de los ricos mantendrá los viejos profesores, ¿no? Como, ya digo, por ejemplo, en Inglaterra, Eton
y luego Oxford y Cambridge son, en el sistema educativo elitista inglés, un sistema educativo donde todavía prima mucho la visión de las humanidades, donde da igual qué carrera hagas, que el primer año de carrera, el primer año de la universidad, tienes que dedicarlo a lo que ellos llaman the Greek books, que es a leer a los grandes de la literatura y a los grandes del pensamiento. Curioso cómo para las élites, si hay cierta idea de que se necesita algo más que la economía o que lo material, que se necesita, digamos, un sustrato espiritual, moral, ético, pero luego para el resto se lo niegan, ¿no? Es bastante interesante. Y ahí hay autores contemporáneos que están intentando que haya también una especie de revolución ética, no solamente de revolución económica, que nuestros valores vuelvan a ser valores con referencias éticas y morales determinadas, ¿no? Ya está. Si esto no funciona, sí, bueno, estamos hablando de que sí que funciona, estamos hablando exactamente como si estuvieras hablando otra vez de esto. Bueno, vamos a ver. La ética, si no la aplicamos a la economía, no nos sirve de gran cosa. Y la ética aplicada a la economía significa una transformación del sistema económico. Pues no tiene otra. Y si no, nos sirve para, bueno, sí, por eso nos puede servir para generar conciencia y estas cosas, como otras cuestiones. Pero como si sola no nos va a cambiar el sistema, ni las formas de vida, ni nada. Como si por sí sola la ética no nos cambia nada de eso. La ética está conectada. Fíjate que muchas veces se está utilizando de crear sujetos éticos dentro del sistema. Es lo que estaba intentando decir yo. Para que acepten el sistema como válido. Porque el sistema en sí es democrático, lo que pasa es que está mal aplicado. O es que hay gente que lo está poniendo, que se está pasando y son malos gobernantes y lo están haciendo jodido, porque si volvemos otra vez al sistema bueno como era el keynesiano, donde había pleno empleo, donde había servicios sociales, entonces volvemos a ser todos éticos. Eso es lo que quieren, que pensemos que eso es posible y hacer sujetos éticos dentro del sistema. El sistema no va a volver a su fase keynesiana, nunca se vuelve atrás en la historia, nunca, no va a volver, por muy éticos que nos volvamos todos, porque no le da para volver, no puede. No puede. No puede. El presidente del BCE. Igualdad, ¿no? La igualdad es cívico, la justicia es cívico, derecho es cívico, pero ¿dónde están esos valores? Pero ¿Dónde está la democracia? Es que no está. Pues mira, entonces esos valores, tienes que aplicar esos valores para que reproduces un sistema justo para todo el mundo, que no es una minoría que ¿entiendes? Que está allí y la otra está muerta. ¿No? Claro, sí, estoy de acuerdo, pero para eso tenemos que salir de este... Sí. Quiere decir que si la humanidad tuviese la capacidad de dotarse a sí misma de un modo de producción, de un sistema socioeconómico, sería la primera vez que lo hiciera de forma consciente. Si tuviera esa capacidad, si pudiéramos aspirar a eso, obviamente necesitamos códigos éticos y necesitamos claves democráticas que rijan cuál va a ser nuestro futuro. Obviamente, estoy de acuerdo. Eso básico. Lo único que te digo es que dentro de este sistema no lo podemos hacer. Eso está clarísimo en estos momentos. Bueno, y por lo que decía mi amigo, bueno, pues es que, claro, lo que te estaba apuntando Albert ahí, tenemos un problema ahí en la concepción de lo que consideramos el crecimiento del trabajo asalariado. Es cierto que hay más trabajo en general, pero no en proporción al conjunto de población que tenemos. La capacidad de generar asalarización o de generar empleo para el sistema va disminuyendo, ya no es proporcional al número de población que va haciendo y al número de fuerza de trabajo que hay, con lo cual la disonancia entre la capacidad de empleo y población que estuviera dispuesta a trabajar sería mayor. Pero es que luego, además, que es lo más importante, la absoluta mayoría de los empleos que se están creando en las periferias del sistema capitalista y sobre todo en las economías que llaman emergentes del sistema capitalista son ficticios. ¿Qué significa que son ficticios? Que están basados en el sistema deuda del Pacífico. Es decir, Estados Unidos se inventa dinero, genera bonos del Estado que se compra a sí mismo con un dinero que se ha inventado la FED, se lo saca y con eso hace que se lo compre China, por ejemplo,
Y eso dice, este dinero dice, yo tengo todo este dinero de Estados Unidos, que es ficticio, que no tiene ninguna vinculación a la economía real. Y con esto genero empleos de exportación para que me los compre Estados Unidos. Estados Unidos da dinero ficticio a China, con la cual genera empleos ficticios. China necesita crear, para seguir el ritmo de crecimiento de la población, 20-25 millones de empleos cada año. Imposible. Imposible de todo punto. Solamente la India otros tantos. Entonces tú con dinero ficticio creas trabajos ficticios, empleos ficticios para vender productos a alguien que te está comprando con dinero de papel, de chatarra, de Monopoly. Y en eso se está basándose hoy el sistema de la deuda del Pacífico, como el sistema de la deuda europea de la Unión Europea, en donde se genera endeudamiento para que se hagan trabajos de exportación. Si has visto todo lo que se está viviendo hoy, fundamentalmente todo el mundo que piensa en vender identidad, en vender fiestas, en vender algo, que venga alguien a venir de turista o a vender cosas, porque en realidad estamos basándonos en un tipo de economía que no tiene nada que ver con la economía productiva. No se genera nuevo valor como economía productiva, fundamental, esa es la clave. Y lo que se está generando es un espejismo de empleos ficticios que desde luego ni siquiera así pueden llegar a ser proporcionales al aumento de la fuerza de trabajo, fundamentalmente, ¿no? La tecnología, claro, que la tecnología nos liberaría si fuera nuestra. Si los robots fueran nuestros, sería cojonudo. No tendríamos que trabajar prácticamente dos horas a la semana y lo que nos diera la gana. Tú fíjate lo que sería una liberación humana para dedicarnos a vivir la vida, a saber, a hacer cosas que realmente nos gustan. Resulta que se convierte en una tragedia porque la tecnología, la robótica y todo demás la tiene el 1% de la sociedad, menos del 1% de la población. Evidentemente, lo que podría ser la gloria se transforma en una tragedia, que es perder empleo. Y no, la capacidad de sustitución dice, no, pero es que nos echan de unos empleos pero nos dan otros. No, eso todavía se puede mantener durante un tiempo, pero poco a poco la capacidad de ir sustituyendo ese empleo se va disminuyendo cada vez más. Y gracias a que se puede mantener todavía ese ciclo, gracias a todo el capital ficticio que se han venido inventando. Es que no sé si os dais cuenta, pero es que la Unión Europea se ha inventado 60.000 millones de euros cada mes, desde 2010 hasta aquí. Y Estados Unidos 85.000 millones de euros al mes, inventados de la nada, para hacer que esto siga funcionando, para aparentar que esto funciona. Y para poder generar empleos ficticios en todo esto. Esto está quebrado hace mucho tiempo. Esto, bueno, ya sabes, lo hemos hablado bastantes veces y demás, pero me requeriría pues una charla entera. Hay que montar un seminario específico para esto, ¿no? De cómo está quebrado esto y por qué está quebrado. Podemos ver algunas cuestiones de bibliografía también, si queréis ahí. Hay un autor alemán, Robert Kurz, K-U-R-Z, que cuenta muy bien estas cosas, sobre todo los ciclos de deuda y cómo se invierte en empleo ficticio y demás, ¿no? Que si queréis luego os puedo dar algunas referencias y demás, ¿no? Más. Una cosa ya, que no se me haya entendido mal. La creación de sujetos éticos dentro del sistema es muy curioso, como 3 de los grandes neoliberales actuales han tenido una formación humanista y ética. Paul Volkovich, que fue el presidente de la Reserva Federal, en el momento cumbre donde decidió la caída de Lehman Brothers, citó a Horacio. Macron tiene una tesis doctoral sobre Hegel y Mario Draghi le acaban de dar el doctorado honoris causa, entre otras cosas porque es experto en literatura del Renacimiento italiano. Por eso digo que para ellos, para las élites, cierta formación humanística con pretendidos objetivos éticos sí se lo permiten, lo que no se lo permiten es al resto, porque saben de su potencial democrático y transformador. Eso era el mensaje que quería. Pues muy bien. No hay más cuestiones, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí también expertos y expertas en otras cosas, si alguien quiere apuntar más temas al debate, y si no, cerramos aquí con la promesa de Andrés de que vamos a hacer una específica sobre este tema. Creo que sobre el tema de la Unión Europea, TBI, ACMEA deberíamos volver, y sobre el caso Chevron, que yo creo que ya hemos agotado, yo ya no voy a hablar más esta tarde. Pero les recomiendo la lectura de un libro publicado en siglo XXI sobre el caso Chevron, cuyo título exacto es Catástrofe de civilización, no, Paradigma de la catástrofe civilizatoria,
y como complemento al libro un informe sobre el caso Chevron, que ahora mismo está colgado en la página web de la eurodiputada Lola Sánchez, pero que verá la luz como un libro, espero, específicamente orientado al tratamiento jurídico del tercer laudo y de cómo este tercer laudo del caso Chevron es el asalto de las multinacionales a la democracia y a todo el sistema de derecho, incluso el del derecho de la Unión Europea. Muchísimas... Comentar nada más, bueno, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, he tenido la oportunidad de dar algunas conferencias aquí en Valencia, y comentar que los libros que traigo, justo a partir de la investigación de Chevron, uno específicamente sobre empresas transnacionales, los dejamos en la biblioteca de aquí de la Universidad de Valencia, pues para quien los quiera consultar, los dejamos en donación, precisamente un poco para evitar el debate, ¿no? Entonces, en otro momento podemos compartir los datos a través de ti, Sí. podemos ir platicando, ¿no? Porque es un poco diferente. De hecho, el anuncio es que vamos a intentar un grupo de investigación entre vuestro grupo en la UNAM, el grupo que hemos creado aquí, Ruptura, y la gente de Castellón sobre esclavitud, y mi grupo en Flavio. Así que en eso estamos y esperamos contar con vosotras y vosotros para las próximas investigaciones. Buenas tardes y mil gracias por estar Muchas aquí gracias. con nosotros.